nosotros, don José Luis Solórzano, bienvenido, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, y don José Ángel Cruz, ¿verdad?, de UNAPA. ¿Qué cosa es UNAPA? Unión Nacional de Productores Asociados, ¿verdad, José Ángel? Así es. Fíjense qué interesante lo que les voy a decir. Voy a comenzar a leer un párrafo de este libro que tiene que ver con lo que veía al principio. No es que nosotros en este programa, cuando hablamos, es que esa mañana venimos iluminados porque hablamos por hablar. No. Vean lo que dice el párrafo número 3 en la página 13 de este libro. Por un lado, tenemos que persisten viejos problemas asociados con el modo de producción extensivo en la ganadería nicaragüense. Las malas prácticas agrícolas, como la roza y la quema de las áreas que se cultivan, el despale por los grandes madereros y el uso masivo de la leña como fuente de energía para las familias rurales y urbanas pobres. A nivel estructural de la economía, el hecho de que la matriz energética del país dependa críticamente de combustibles de origen fósil, como el petróleo, es un problema más bien de estrategia y de enfoque que de una mera externalidad. Esto que estos señores han venido diciendo y que hoy lo hacen en un libro, nosotros hemos venido hablándolo por años. Y es por eso que la UCA, que es una universidad que se preocupa permanentemente por lo que pasa en el país, elabora este tipo de trabajo en compañía de diferentes organizaciones que tienen que ver con la vida diaria. Yo quisiera, don José Luis Solórzano, que usted me contextualizara, ¿verdad?, cuál fue el contexto en el que se da este libro, por favor. Muy buenos días, televidentes. Muchas gracias por la invitación, Danilo. Muy buenos días, José Ángel. La Universidad Centroamericana forma parte de diversas instituciones integradas a la campaña Crece, y el año pasado, cuando se lanzó esta campaña, uno de sus elementos esenciales era el poder fundamentar, ¿verdad?, la situación de la seguridad alimentaria a partir de diversos indicadores y diversos estudios que se estaban dando en el país, en un contexto en el que efectivamente nosotros tenemos la aprobación de una ley de seguridad alimentaria y se quería reconocer cuál era el estado del cumplimiento de esta ley, y además de eso de otras leyes que venían dándose o que se han venido aplicando en el país. De esta manera, la UCA se dio a la tarea de poder sistematizar lo que se ha venido dando en el pensamiento, diversas cifras de instituciones del Estado, y pudimos lograr, pues, en este sentido, tener una reflexión bastante amplia y fundamentada de lo que es la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en el país en este momento. Como bien nos decía, nosotros en el preámbulo, en la primera parte, iniciamos con un elemento que es esencial y sobre el que casualmente estabas hablando al inicio del programa, que tiene que ver con el tema de cambio climático y de las prácticas, ¿verdad?, productivas. Y en este sentido, nosotros vamos evolucionando desde el tema del cambio climático, los sistemas de producción, la situación de la producción en el campo, el marco legal, la cooperación internacional que tiene que ver con la seguridad alimentaria, y otros tópicos, pues, que nos llevan a la propuesta de una serie de desafíos para la sociedad y para el gobierno en particular. Esto que nos dice al principio José Luis, y después quiero hablar con don José Ángel, el tema fundamental de cómo estamos haciendo, ¿verdad?, los problemas con la producción. Si seguimos cultivando como hace 200 años, pues, y este tema, que es un tema tan importante, esto tiene que ver con la eficiencia de nuestros productores. Cuénteme un poco sobre ese tema, por favor, porque a mí me preocupa cuando usted nos dice en este párrafo, ¿verdad?, dice, a nivel de la economía, el hecho de que la matriz energética dependa críticamente del combustible fósil, de que quemamos leña, de que despalamos.
ese tema es tan agudo, tan profundo, porque lo están ustedes desde el principio. Sí. Esencialmente el país en su estructura productiva no ha evolucionado de manera significativa en los últimos años. Nosotros podemos ver de que a pesar del enorme avance que han tenido la producción agropecuaria, ¿verdad?, que se ve reflejado en las exportaciones, todavía los índices de productividad son muy bajos en relación a otros países, ¿verdad? Y no estamos hablando de países muy largos. El Salvador tiene una mayor productividad en el caso del frijol que Nicaragua. Entonces, esto nos ubica a nosotros en que efectivamente no tenemos las condiciones apropiadas para poder estar aumentando la producción, porque lo hacemos efectivamente vía extensiva, de tal manera de que a partir de ir ampliando las zonas de cultivo e ir deteriorando cada vez más el medio ambiente, se está llevando mayor producción, pero a costa de un mayor deterioro en este sentido de las áreas productivas. Entonces eso en esencia es lo que tenemos. Ahora, no podemos negar de que a lo largo de estos años ha habido importantes avances en el apoyo a la producción agropecuaria. Ha habido también avances significativos en torno a ayudar a distintos sectores, claro, pero todavía podemos decir nosotros de que el país sigue produciendo esencialmente como lo estaba haciendo hace muchísimos años. Es decir, seguimos con el mismo número de siembra, ¿verdad? No sembramos más. No sembramos, es decir, en términos de ciclo, sí, tenemos un monocultivo todavía, ¿verdad? Vos lo mencionabas anteriormente, ¿verdad?, que continuamos importando muchísimos productos que quizás acá podrían producirse. No contamos con tecnología agropecuaria apropiada, efectivamente, es decir, para otros países resulta más productivo y rentable producir lo que nosotros en este sentido estamos importando. Don José Ángel, usted es productor, y yo quisiera que me diera desde UNAPA, Unión Nacional de Productores Asociados, que es parte de este libro Crece, pues, lo cual me alegra muchísimo que los productores estén involucrados en este tema. ¿Por qué no avanzamos en ser más efectivos? Bueno, en primer lugar agradecerte por la oportunidad que nos brindas para compartir algunas reflexiones sobre este tema que es tan importante y vital para la nación, el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. Pero antes de compartir esos elementos y contestarte tu pregunta, tal vez quisiera regresarme un poquito a la pregunta inicial que le hacías al licenciado Solórzano, sí, que es cómo contextualizar primero el libro, sí, y cómo lo ubicas desde un problema que es tan crucial para el país, desde una visión desde los productores. Primero quisiera decirte que la campaña Crece, que es el fruto, digamos, es el resultado de una confluencia de temas, de intereses entre distintas organizaciones, tanto productivas como académicas, como la UCA. Es el fruto de un proceso de discusión interno. O sea, la campaña Crece va a tener un periodo, comenzó el año pasado y va a tener un periodo de 3 años. Sin embargo, en la campaña Crece participamos 13 organizaciones. UNAPA y la UCA son 2 de esas 13 organizaciones. A lo interno nosotros, dentro del proceso de discusión interno, llegamos a la conclusión que hay nosotros como país hemos avanzado en un marco jurídico importantísimo. O sea, cada una de este marco legal que hemos construido, estamos hablando de marco de políticas de tierra, estamos hablando de ley de soberanía alimentaria, estamos en ley de participación ciudadana. Nosotros hemos avanzado como país en un diálogo importantísimo para marcar una ruta, crear un modelo económico. Claro. Sin embargo, desde la perspectiva de las organizaciones, nosotros consideramos que, si bien es cierto el problema tanto productivo como de eficiencia productiva, rendimiento por manzana, como también hasta llegar al tema del empleo, etcétera, etcétera, tocar otros temas para que pueda haber soberanía y seguridad alimentaria en la población, es necesario, consideramos, que dentro de ese marco jurídico habían 3 leyes que son muy importantes, que ya representan consensos consumados y que se requiere fundamentalmente como aplicarle fondos
y argumentarlo frente a para convertirlo en una agenda de la sociedad. Y en ese sentido, nosotros escogimos 3 leyes. Uno es la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es esa ley, que está aquí, que es la 6693. La 693, que le llama Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que fue publicada en el 2009. 2009, exactamente. Correcto. El 18 de julio del año 2009. Correcto. La Ley 693. 693. Consideramos también de que otra ley importantísima, que también fue aprobada y que se requieren fondos para ella, se requiere aplicarla, es la Ley 717, o sea, la ley creadora del Fondo de Tierra para las mujeres, para el acceso de las mujeres rurales. Y una tercera ley que fue aprobada hace algunos años, hay un proceso de reforma, hay propuestas, hay un consenso que se ha venido discutiendo entre los pequeños productores, que es necesario reformarla y profundizar su contenido. Es la Ley 499, o sea, la Ley General de Cooperativas. Entonces para eso, en los procesos de discusión internos, también concluimos, ¿verdad?, con el apoyo de UCA y de otras universidades, de que era necesario pues mejorar la argumentación para que la sociedad misma que conociera estas leyes, y se han realizado, además del estudio que está presentando, el libro que está presentando, que es una valiosa herramienta académica y realista, ¿verdad?, de todo lo que es el contexto de cómo está la situación de la inseguridad alimentaria en el país. También hemos realizado otras acciones, hemos realizado algunas asambleas a nivel de pequeños productores, a nivel de todo el país. Hemos realizado un proceso de asambleas, de discusión, para discutir estas leyes, pero también para presentar, este es un libro que ya se presentó en la UCA, y como parte de generar esa conciencia para que la sociedad también tenga una dimensión real, digamos, de la problemática de la inseguridad alimentaria, se prevén que podamos hacer en el transcurso de este año otras presentaciones de este libro en los departamentos. Antes de concluir, y que te veo que me querés... No, estoy escuchando. Quiero decirte lo siguiente. El tema de la inseguridad, como muy bien lo plantea el libro, es un tema que trastoca muchas cosas. El tema de la inseguridad alimentaria es un tema multidimensional. Así es. O sea, tiene que ver con ingresos, tiene que ver incluso con temas fiscales, tiene que ver con organización, con capacidad organizativa. Perdone que lo interrumpa. Sí. Usted toca un tema fiscal. Esta ley de concentración ciudadana desde UNAPA, sí, ¿favorece la producción, favorece al productor o lo perjudica? La ley de... La ley fiscal, la nueva ley de concentración fiscal de Nicaragua, la 822. Bueno, es una ley que te genera mucho... Bueno, es una ley que está en un proceso de implementación. No quisiera hacer decirte no favorece. Claro. Yo lo que creo que la ley fiscal forma, igual que la ley 693 y estas leyes que nosotros estamos proponiendo en la campaña Crece, forman parte de una serie de piezas, ¿verdad? Una serie de piezas en donde lo fundamental de estas piezas radica en que todos estos marcos jurídicos que se están discutiendo cuenten con el consenso real de cada uno de los actores. Y ahí es donde nosotros planteamos todas estas leyes que se están planteando, porque no te puedes cerrar. Todos los marcos jurídicos que se discuten representan consensos que vas construyendo con la sociedad. Y yo creo que en ese sentido no quisiera pronunciarme, decir no. Yo creo que usted dice que todo abona, ¿no? Todo abona. Todo abona. O sea, todo abona. La política fiscal debe contar estímulos para la producción. Claro. Para la propiedad ociosa, la propiedad que no se cultiva, y el que tiene bosques, etcétera. Y yo creo que en ese camino vamos caminando. ¿Cómo no? Permítame un breve mensaje con desearle regresar con este tema que para mí es fundamental. Este es un tema que tiene que ver
con los 3 tiempos de comida. En este país, si no nos cuidamos, vamos a tener problemas. Ya volvemos. Estamos conversando con don José Luis Solórzano de la Facultad de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, y don José Ángel Cruz de la UNAPA. Yo les voy a leer a ustedes aquí y después quiero conversar con don José Ángel y con don José Luis sobre este tema. Porque este es un libro que toca, este libro, amigos televidentes, si tiene una cualidad, es que toca la realidad nacional. O sea, lo que está puesto aquí no es que estos señores lo agarraron de la NASA, sino que de la vida diaria. Y fíjense bien lo que les voy a leer. El grueso de las importaciones, oigan bien lo que les voy a decir, nosotros importamos frijoles rojos de los Estados Unidos y en menor medida de la República Popular China. Un 29% de la importación total fue de frijol negro, proveniente en orden de importancia de Costa Rica, Honduras y Guatemala. El restante 26% fue otro tipo de frijoles provenientes de Ecuador y de China. Esto me lleva, y voy a conversar con usted ahora, mi querido José Ángel, hemos importado frijoles, pero usted que maneja este tema me explicaba extra cámara que en Nueva Guinea hay 7.000 quintales de frijoles embodegados. ¿Qué está pasando? Por un lado importamos, por otro lado tenemos 7.000 quintales guardados. ¿Qué pasa en el país? Bueno, yo creo que también hay que ubicar el contexto de la realidad que describe el libro. Claro. Porque la campaña Crece comenzó el año pasado y el libro pues describe pues un periodo, realmente son acontecimientos que han sucedido en Nicaragua. Nicaragua en algunos momentos ha tenido que recurrir a la importación de frijoles. Yo diría que, por ejemplo, el año pasado hay una mejoría en el tema del frijol. Estaba leyendo hace dos días que FAO señalaba a través de un boletín que los precios, pues digamos, sí, los precios del frijol se mantienen en la actualidad muy distinto a la región centroamericana. Sin embargo, en algunos periodos, en algunos momentos de crisis, yo creo que sí, pues Nicaragua ha recurrido a eso. En el caso del contexto actual, yo creo que el frijol es un rubro, muy particular. O sea, recuerde que los últimos, Nicaragua consume aproximadamente unos 3 millones de quintales al año. Y la producción del último ciclo fue de 5.000, el caso solo del frijol. Pero no sucede igual, por ejemplo, con el arroz. El arroz es un producto que nosotros solamente tenemos que importar el 30%. El pollo, por ejemplo, hubo una crisis que se tuvo que traer pollo de los Estados Unidos. Es decir, que hay una serie de productos. El huevo, por ejemplo, había una problemática entre los productores de que bueno, hay huevo aquí, pero bueno, se está trayendo también de otros países. Entonces, la lógica de esto es que necesitamos políticas que estimulen al sector producción desde la implementación de las leyes que nosotros señalamos en la campaña Crece, para que haya estabilidad en los precios, pero a la vez de eso acceso a la alimentación. En el caso del ciclo actual, en Nueva Guinea, me contaban cooperativas que nosotros tenemos por allá, que hay 7.000 quintales, porque se ha disminuido en esta etapa el precio de los compradores. Hay un detalle que usted señalaba antes de comenzar el programa, que por qué hay producción de frijoles y por qué los precios. Hay un tema que es el tema de la comercialización, que es un tema que no hemos podido resolverlo en el caso como país y en el caso como productores. Los pequeños productores de Nueva Guinea tienen 7.000 quintales
pero ¿a cómo se lo llegan a comprar? Se lo están ofreciendo a comprar a 250 y a 300 el quintal. Pero en el mercado, por ejemplo, para 900, 9 córdobas la libra. 9 córdobas la libra. Entonces estás hablando de que quienes se están quedando con el grueso de estos son los comercializadores. Claro. Por eso es que nosotros desde el planteo como gremio planteamos que el tema, digamos, de la comercialización es un tema que necesitamos discutirlo y necesitamos resolverlo, necesitamos una acción, una acción del Estado en este sentido. Permítame preguntarle ahora a José Luis, ¿cuáles son los grandes desafíos de Nicaragua en el tema de la seguridad alimentaria? Bueno, como hemos conversado alrededor de esto, han habido avances significativos en esta materia en los últimos años. No obstante, todavía hay una importante parte de la población que tiene padecimiento de hambre, sobre todo la población que está en lo que se conoce como el corredor seco del país. ¿Cuál es el corredor seco? Los departamentos de Nueva Segovia, Madrid, una parte de Occidente, Boaco, principalmente esta zona. Esta zona es bien afectada, ¿verdad?, por el elemento, los factores climáticos, como lo hemos señalado anteriormente. Entonces, mientras tengamos nosotros en el país una población que representa cerca de un 20% que padece de este problema crónico, no podemos decir nosotros que podemos estar bien. Ahora, no solamente este inconveniente hay, porque hemos analizado y en el libro aparece también acá la reflexión de que no solamente es el problema del hambre, sino que también tenemos un problema de nutrición en cuanto a la forma en la cual se alimentan los nicaragüenses. Es decir, tenemos problemas en los nutrientes, tenemos problemas en la forma en la que los niños y las mujeres están alimentándose desde la familia. Es decir, tenemos una dieta muy saturada, muy rica en grasa saturada, la cual está también convirtiéndose en un problema de orden de salud pública. Es decir, por un lado tenemos gente con hambre, pero por otro lado tenemos también obesos que están representando ya un problema para el país y tiene que ver casualmente con un asunto de nutrición. Por eso nosotros no solamente hablamos del tema de hambre, sino que también del tema nutricional, que igual tiene un impacto para el país. Como lo señalaba José Ángel, esto tiene que ver mucho con la política del Estado. Uno de los desafíos importantes es que esta materia tiene que llegar hasta el territorio. Es decir, en este sentido, la ley cuenta con una estructura de lo que se le llama el sistema de seguridad, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, en el cual hay distintas instancias. Una de ellas es lo que se conoce como las Comusan, y que son como una de las instancias con las que en este sentido las universidades y otras instituciones estamos trabajando de cerca. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque la misma ley señala de que de manera específica, a la concreta, ¿verdad?, son en los territorios, en las municipalidades, las que tienen a cargo la implementación de una buena parte de lo que tiene que ver con garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en los territorios. Y todavía, ¿verdad?, como bien se señala, a nivel territorial no se cuenta ni con instancias como tales, o bien en los lugares donde están las comisiones, estas todavía no funcionan adecuadamente, no tienen presupuesto suficiente, no tienen incorporados los miembros que deberían de estar, no se tiene el suficiente conocimiento ni la preparación para poder conducir la política local. Y este es uno de los principales desafíos en este sentido para nosotros. Aunque en el libro pues aparecen otros, pero ahorita en este momento me parece que estos son como muy relevantes. ¿Qué oportunidades tenemos, don José Ángel, para Nicaragua? ¿Qué oportunidades reales tenemos en este país? Vamos a la parte positiva de lo que podemos hacer. Bueno, antes de eso quisiera explicarte otro elemento también, hacer una reflexión de que el tema de la inseguridad alimentaria, sí, no podemos decir nosotros desde la visión de los productores que este gobierno no ha tomado una acción concreta, pues no pudiéramos, porque ha creado, digamos, una serie de programas, el bono productivo,
el programa cristiano, el programa Crisol, y ha creado una serie de programas que representan una apuesta importante en este tema. Sin embargo, cuando uno revisa las estadísticas, incluso las mismas estadísticas oficiales, el gobierno reconoce y ha reconocido cifras, por ejemplo, de la FAO, que nosotros también compartimos y señalamos como válidas desde los productores, que hay un 19% de la población, que está padeciendo de inseguridad alimentaria, que se siente afectada por temas de acceso a la alimentación, por los elementos que señalaba, por ejemplo, Solórzano. Y cuando hablas del 19%, actualmente 1.200.000 personas. Hablamos de más de 1 millón de personas. Así es. Claro, si lo ves en el tiempo y lo comparás con cifras, por ejemplo, del año 2005, yo recuerdo como en agosto, septiembre del año 2005, hablábamos de cifras desde la sociedad organizada del 27.4% de la población. Del 27, si hablas de que está creciendo la población, etcétera, etcétera, y que hablas en términos de hoy del 19%, significa que los programas del gobierno tenían un impacto. Entonces nosotros eso lo aplaudimos. Sin embargo, cuando hablas en un país con un 30 y 27, 28% de la población que también tiene, de la población económicamente activa, que tiene problemas de empleo, subempleo, que hay problemas de la inseguridad en el tema de la propiedad, que hay problemas en la tenencia de la tierra, y cuando no puedes producir, claro, si no tenés seguridad, digamos, en tu tierra. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la familia? Cuando hay una cultura a nivel de la población de que no incorpora, como él decía, no incorpora todos los elementos nutrientes, se come una tortilla con sal y se toma un vaso de agua y se va a fajinear al campo, porque tal vez no tiene frijoles o cualquier otra situación, o tiene una cultura también, porque hay alguna gente que prefiere comer comida chatarra antes también que comer cosas que lo nutran. Entonces significa de que ese 19% o ese millón de personas se requiere buscarle opciones. Desde la campaña Crece, nosotros hemos hecho, como te decía al inicio, 3 apuestas. Uno, consideramos que se debe que el Ministerio de Hacienda, que la Asamblea Nacional debe de crear fondos, pues, o crear un pilotaje para las mujeres rurales en el marco de la Ley 717, y eso abonaría a que genere un impacto sobre más de 1 millón de personas que representan ese 19%, sin negar de que todos esos programas que tiene el gobierno sin duda son importantes, deben de continuarse fortaleciendo. Eso estamos totalmente nosotros aplaudimos en un momento el hecho de que se creara el Ministerio de Economía Familiar, porque entendemos de que el Ministerio de Economía Familiar va a focalizar hacia el sector rural el tema de la producción y la organización cooperativa. Lo otro es que, por ejemplo, en el caso de la ley 693, la ley crea un espacio, manda crearlo en virtud de la ley, y es las comisiones de soberanía y seguridad alimentaria a nivel de territorio, que deben ser como los espacios en donde se logren consensos para crear estrategias a nivel de territorio. Hay un detalle que nosotros lo hemos venido discutiendo con FAO, con los espacios en donde como UNAPA tenemos presencia, y es que de allí hemos estado claros que el enfoque de desarrollo para combatir el tema del hambre y la desnutrición, que hay un contexto y el libro lo manifiesta concretamente, los esfuerzos deben de desarrollarse a nivel de municipio, a nivel de territorio y a nivel de comarca. Es decir, que todo lo que tiene que ver, como por ejemplo el desarrollo territorial, el resolver el problema de la propiedad a nivel territorial, resolver el problema del ingreso, resolver el problema de cómo enfrentar el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, parar los despales, todo eso que va a afectar va a agravar la situación de inseguridad alimentaria,
más la construcción de consensos a nivel de territorio, para buscarle solución a esos problemas. Eso debe de discutirse en las comisiones de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, o sea, las COMUSAN. Sin embargo, a este proceso de construcción o este proceso de implementación de las COMUSAN ha venido un poco lento. Aproximadamente unos 72, 73 municipios ya tienen COMUSAN. Sin embargo, hay 153 municipios y esta ley se aprobó en el año 2009. Entonces va el proceso lento. Y mientras no construyas consensos, porque en el caso de la COMUSAN, porque nosotros hemos planteado y se planteó en la ley, una institución muy fuerte a nivel local es la alcaldía, porque además la alcaldía es una autoridad legítima, es electa por el pueblo. Entonces nadie más idóneo que los alcaldes estén al frente del desarrollo de la población. Allí de todos los problemas de la comunidad. Y la COMUSAN es un instrumento importante. En los pocos minutos que nos quedan, quizás usted nos puede explicar las oportunidades que tenemos en el país, porque no podemos ser tan negativos, pues. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para poder superar el hambre? Bueno, en todos los ámbitos se ha señalado de que Nicaragua pues goza de la bendición de tener cantidad de recursos. En el libro apuntamos también de que no solamente recursos físicos, sino que también hay recursos humanos. Tenemos la dicha del bono demográfico en este momento, ¿verdad? Es decir, una gran cantidad de población joven que todavía está en el mercado laboral. No obstante, esto no parece pues sacársele todo el provecho en este sentido, ¿verdad? Nicaragua tiene la oportunidad de que goza de una estabilidad, goza de seguridad, en términos relativos en relación al resto de los países de Centroamérica, y creemos en este sentido de que el mismo hecho de que hay una sociedad civil que está organizada y que efectivamente está apoyando el desarrollo, que hay instituciones públicas que están trabajando en esta materia, posibilita esto. Además, desde el punto de vista económico, no podemos nosotros negar de que hay un interesante mercado para todo esto. Continúan precios favorables para los productos de exportación en este momento, para poder continuar diversificando la producción en el país, y esto es favorable, son elementos importantísimos. Un punto que señalaba José Ángel y que quisiera retomar es el tema de lo de las políticas públicas, ¿verdad? Mucho se ha venido haciendo y yo creo que sí se reconoce, y en el libro lo dejamos nosotros claro. Lo que sí debe valorarse es también efectivamente hasta dónde está llegando esto al que más lo necesita, que ese es el otro elemento importante, y en ese sentido nosotros creemos que el actuar de las comisiones municipales es importantísimo, porque puede ayudar efectivamente a detectar mejor a quién le deben de llegar estos recursos, y estamos hablando de que en primer lugar a la mujer como el sujeto clave de la transformación que debe darse en el sistema productivo, y a la cual debe de tener tierra, pero además debe de tener recursos para poder impulsar la producción. Eso nosotros hacemos bastante énfasis en el libro, en que el hambre tiene un rostro de mujer en este sentido, y que debe de ser un aspecto relevante, que debe de estar presente en cada una de las políticas que se vayan emitiendo. Bueno, algo que también quisiera invitar a todos los televidentes es que en el marco de la campaña Crece y el estudio y este libro también pueden buscarlo en Crece Nicaragua, en Facebook. Ahí está el estudio para que también puedan profundizar sobre su contenido. Y hay otras presentaciones, ¿verdad?, que sobre el tema vamos a hacer a nivel de otros municipios. Y quisiera cerrar con algo. Las COMUSAN son una oportunidad importante. Sí. Las COMUSAN, si a nivel de todos los 153 municipios estuvieran todas las COMUSAN, entonces allá hay un espacio de concertación. No quiero decir que no hayan espacios de concertación. Pero serían mejores. Pero sería mucho mejor. Espacios de concertación, porque estamos, por ejemplo, en el caso actual, estamos a las puertas del ciclo agrícola y hay muchas cosas que se deben de discutir allí en
en las Comusan. Tampoco queremos decir de que no hay atención a las mujeres. Yo creo que hay atención a las mujeres y hay un marco jurídico que también se va fortaleciendo. Sin embargo, ¿qué pasa con la ley 7? La 6, 93. La 717, que tiene que ver con la creación del fondo. No hay fondo de tierra. Y el espíritu, por ejemplo, de esta ley es la creación de un fondo de tierra para que acceda a las mujeres rurales. Nosotros desde los gremios estamos, y desde la campaña Crece también estamos trabajando, levantando un listado de las mujeres que en distintos departamentos tienen problemas de acceso a la tierra, para ver cómo la hacemos avanzar en el cumplimiento de esta ley. Pero consideramos la ley 717, la ley 693, con todo lo que establece la ley, si esto funcionara tal y como está, pues está normado en la ley, pues yo creo que aquí el consenso sería mucho mejor que el que existe actualmente. Don José Luis, muchas gracias. Don José, muchos José aquí hoy, pero